Catalina no nació para gobernar. No nació en Rusia. No nació con un nombre que alguien recordara. El 2 de mayo de 1729, en la pequeña ciudad portuaria prusiana de Stettin, un pueblo gris y modesto de desfiles militares y fríos vientos bálticos, nació una niña llamada Sophie Friederike August von Anhalt-Zerbst. Su padre era Christian August, príncipe de Anhalt-Zerbst, un general prudente del ejército prusiano que había ascendido por su servicio más que por herencia, llegando eventualmente a ser gobernador de Stettin bajo Federico Guillermo I, bondadoso y olvidable, como suelen ser los hombres competentes y honorables. Su madre, Johanna Elisabeth de Holstein-Gottorp, era ambiciosa, inquieta, socialmente hambrienta y nunca estaba satisfecha con la vida que tenía. Una mujer cuyas conexiones familiares con las casas gobernantes de Holstein y Suecia eran lo suficientemente distinguidas para alimentar su apetito por cosas mayores, sin ser lo bastante grandes como para proporcionárselas realmente. De estos dos polos opuestos, la niña que se convertiría en Catalina la Grande sacó lo mejor de ambos, la disciplina de su padre y el feroz deseo de algo más de su madre. El hogar no era rico. La familia Anhalt-Zerbst pertenecía a la baja nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico, lo suficientemente respetada para ser recibida en las cortes, pero no lo bastante grande como para comandarlas. Los ingresos anuales del Principado eran modestos. La familia los complementaba con el salario militar de Christian August, pero esto no se traducía en opulencia. Sophie creció en habitaciones frías y con ropa práctica en el castillo de Stettin, observando a su madre perseguir invitaciones a las cortes de las potencias europeas. Jugaba con muñecas en fríos pasillos y leía todos los libros que encontraba. Incluso siendo niña, leía vorazmente historia, filosofía, libros de viajes. Era curiosa de una manera que parecía casi inconveniente para una niña de su época. Hacía preguntas, recordaba las respuestas. Fue educada por una institutriz francesa llamada Babette Cardel, una hugonota cuya influencia sería duradera. De Cardel, Sophie adquirió su fluidez de por vida en francés, el idioma diplomático de la Europa del siglo XVIII, y desarrolló desde joven una pasión por la literatura francesa y el teatro de Molière y Racine. También recibió instrucción en danza, música y estudios religiosos. Su padre, un luterano devoto, se aseguró de que tuviera una base sólida en teología protestante. Se convertiría al catolicismo ortodoxo 15 años después, pero nunca olvidó cómo pensar teológicamente, una habilidad que resultaría inesperadamente útil al navegar la Iglesia ortodoxa rusa. No era, según los estándares convencionales, espectacularmente hermosa. Se describiría a sí misma en sus memorias como no fea. Sin embargo, era inteligente, extraordinariamente inteligente, y poseía algo más difícil de definir que la belleza, una cualidad de presencia, de atención, de hacer que quien hablara con ella se sintiera la persona más interesante de la sala. Pasaría toda su vida perfeccionando esa cualidad hasta convertirla en un instrumento político de precisión devastadora. En el invierno de 1744, cuando Sophie tenía 14 años, llegó una carta que lo cambió todo. La emperatriz Isabel de Rusia, la formidable hija de Pedro el Grande, buscaba esposa para su sobrino y heredero, el gran duque Pedro Ulrich de Holstein-Gottorp. Pedro era nieto de Pedro el Grande por su hija Ana y también nieto de Carlos XII de Suecia por la línea de su padre. Una genealogía que lo hacía teóricamente elegible también para el trono sueco.
hecho que provocaba constantes preocupaciones diplomáticas a Isabel. Isabel había recorrido las casas reales de Europa con meticulosidad característica. Quería a alguien manejable, presentable y lo suficientemente protestante como para convertirse al ortodoxismo sin causar un incidente diplomático. Crucialmente, también quería a alguien sin poderosos vínculos familiares que pudieran complicar la política exterior rusa. Sophie encajaba perfectamente en este perfil. Su madre, Johanna, recibió la invitación, transmitida a través de Federico el Grande de Prusia, quien tenía sus propios motivos para querer una presencia prusiana cerca del trono ruso, como una mujer que había estado esperando toda su vida exactamente este llamado. En pocas semanas estaban empacadas y viajaban hacia el este, trasladándose de incógnito bajo los nombres de Condesa Reinbeck y su hija, ya que la invitación aún no había sido anunciada oficialmente a las cortes europeas. Rusia se hizo sentir antes de que Sophie cruzara su frontera. El frío era como nada que ella hubiera conocido. Un frío que no solo helaba, sino que silenciaba, haciendo que el paisaje pareciera el límite del mundo conocido. Y sin embargo, cuando llegó a Moscú para Maslenitsa, la semana de carnaval antes de la Cuaresma, y vio por primera vez las cúpulas doradas del Kremlin ardiendo contra un cielo invernal, algo cambió dentro de ella. Aún no sabía cómo llamar a lo que sentía. Le tomaría años poder nombrarlo. Ambición encontrando su escenario adecuado. El gran duque Pedro no era lo que Sofía había esperado. Tenía 17 años. Estaba enfermo con cicatrices de viruela que había sobrevivido apenas 2 años antes en Kiel. Inmaduro y obsesivamente dedicado a los soldados de juguete y al reino de Holstein, su ducado alemán ancestral, cuyos asuntos consideraba infinitamente más interesantes que Rusia. Modelaba sus batallas de juguete según las campañas de Federico el Grande, con una admiración que rozaba la adoración. Bebía. Era cruel de manera dispersa y descuidada, como lo son las personas que nunca han tenido que pensar en los demás. Tocaba el violín mal a medianoche y parecía considerar su matrimonio inminente como una inconveniencia impuesta por el destino y su tía. Le contó a Sophie casi de inmediato que estaba enamorado de una dama de la corte, una tal Mademoiselle Lopukina, quien posteriormente había sido exiliada cuando Isabel descubrió el afecto. Sophie absorbió esta información con una compostura que impresionó a todos en la sala, excepto a Pedro, que no se dio cuenta. Ya había tomado su primera decisión crucial. Rusia importaba más que Pedro. Rusia era el premio. Pedro era simplemente la puerta. Se entregó por completo al aprendizaje. El idioma ruso, que derrotaba a la mayoría de los extranjeros con sus consonantes atronadoras y su gramática laberíntica, Sophie lo atacó con una dedicación casi monástica. Contrató a un tutor llamado Adadurov, un académico recomendado por la Academia Imperial de Ciencias, y se levantaba antes del amanecer para estudiar. Caminaba por los pasillos del palacio murmurando declinaciones bajo su aliento. Se enfermó, genuinamente, peligrosamente con pleuresía, una inflamación pulmonar que la dejó postrada en cama durante semanas y, en un momento, aparentemente al borde de la muerte. La fiebre subió. Su madre llamó a un pastor luterano, como haría cualquier madre protestante piadosa. Sophie se negó. «Pidan al sacerdote ortodoxo», dijo. En su lugar fue convocado el padre Simon Todorsky, un clérigo bien educado que había estudiado teología en Alemania. Aún no había sido recibida en la iglesia, pero entendía lo que la óptica de aquel momento requería. En un solo gesto, medio delirante por la fiebre, demostró más inteligencia política
que la mayoría de los cortesanos mostraría en toda una vida. La emperatriz Isabel, dura y desconfiada, se conmovió. Allí estaba una niña extranjera, con apenas 15 años, que elegía a Rusia incluso cuando la muerte estaba cerca. Cualquier reserva que Isabel tuviera sobre el matrimonio comenzó lentamente a erosionarse. El 28 de junio de 1744, Sofía fue recibida en la Iglesia Ortodoxa rusa en la Catedral de Kazán del Kremlin de Moscú. Renunció a su fe protestante con una serenidad que sorprendió al clero reunido. Había memorizado el catecismo ortodoxo en ruso, trabajando a partir de un manual preparado por el padre Todorsky, y lo recitó sin un solo error a pesar de meses de estudio en un idioma que no era el suyo. Se le dio un nuevo nombre, Ekaterina Alexeyevna, Catalina. El patronímico Alexeyevna honraba la memoria del padre de la emperatriz Isabel, el emperador Alejo, padre de Pedro el Grande, un gesto simbólico de rusificación completamente deliberado. Al día siguiente fue formalmente prometida a Pedro. Tenía 15 años, de pie en una catedral de oro y luz de velas, con un nombre que no era el suyo por nacimiento, hablando un idioma que había aprendido en meses, rodeada de personas que la observaban con cálculo en los ojos. No titubeó, sonrió, hizo una reverencia, entendió que la actuación y la supervivencia eran lo mismo. El matrimonio con Pedro fue un arreglo frío y solitario. La ceremonia tuvo lugar el 21 de agosto de 1745 en la Catedral de Nuestra Señora de Kazán en San Petersburgo, suntuosa más allá de toda descripción, con celebraciones que duraron 10 días y costaron aproximadamente 150.000 rublos, una cifra que incluso agotó las arcas imperiales. Detrás de los cortinajes de brocado, la realidad era sombría. Pedro la ignoraba, prefiriendo la compañía de sus cortesanos de Holstein y sus elaborados despliegues de soldados de juguete, que reorganizaba durante horas mientras esperaba que Catalina los observara en silencio y con aprecio. La emperatriz Isabel la vigilaba con un personal dedicado de damas de compañía que eran esencialmente espías. Su madre, Johanna, fue expulsada de Rusia después de que Isabel interceptara su correspondencia secreta con Federico el Grande de Prusia. Johanna había estado pasando inteligencia de la corte al rey prusiano, una traición que enfureció a Isabel y dejó a Catalina políticamente aislada de un solo golpe. Catalina estaba, en el sentido más dorado de la palabra, sola. Podría haberse derrumbado. Muchas mujeres en su posición lo hacían. Se refugiaban en la religión, en la amargura o en la comodidad adormecida del ritual de la corte. Catalina hizo otra cosa. Leyó. Durante 17 años de un matrimonio vacío, de invisibilidad política, de insinuaciones susurradas e intrigas de la corte, leyó. Repasó a los grandes pensadores de la Ilustración europea, las historias y relatos filosóficos de Voltaire, el espíritu de las leyes de Montesquieu, que más tarde describió como su libro de oraciones y del cual extrajo extensamente para su Nakaz, el diccionario histórico y crítico de Bayle, y los primeros volúmenes de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Leía historia obsesivamente, Tácito en el latín original, Platón, las vidas de Plutarco, las crónicas de Rusia, desde sus primeros príncipes varegos hasta las reformas de Pedro el Grande. Leía a Henri de Boulainvilliers sobre la historia constitucional francesa y la historia de Carlos V de William Robertson. Escribía en su diario, una práctica que mantuvo toda su vida, produciendo memorias que siguen siendo uno de los autorretratos más sinceros
que cualquier gobernante ha dejado a la posteridad. Observaba. Aprendía los nombres de todas las personas importantes de la corte, sus lealtades, sus ambiciones, sus miedos, sus deudas. Comprendió algo esencial sobre el poder que la mayoría de las personas criadas cerca de él nunca captan. El poder no se da. Se acumula silenciosamente en los espacios entre eventos oficiales, en las lealtades que cultivas cuando nadie piensa que importas, en la paciencia que mantienes cuando la paciencia es la única moneda que tienes. Cultivó aliados con el mismo cuidado sistemático que aplicaba a su lectura. La Guardia Imperial, jóvenes, orgullosos, patrióticos, desconfiados de la admiración abierta de Pedro por Prusia, se convirtió en su clientela natural. Los regimientos de la Guardia, fundados por Pedro el Grande, se habían convertido en los hacedores de reyes de la Rusia del siglo XVIII. Ya habían desempeñado papeles decisivos en los golpes de palacio de 1725, 1727, 1730 y 1741, elevando cada vez a quien consideraban más capaz de honrar sus intereses y prestigio. Catalina comprendía su cultura institucional. Recordaba los nombres de sus oficiales, los nombres de sus esposas, los detalles de sus expedientes de servicio. Asistía a los oficios ortodoxos, devota y atenta, mientras Pedro se burlaba de las costumbres rusas, vestía uniformes prusianos en la cena y mantenía un busto de Federico el Grande en la repisa como si fuera un ídolo. En cada contienda simbólica elegía Rusia. Siempre elegía Rusia. También sobrevivió. Cuando su hijo Pablo nació el 20 de septiembre de 1754, después de 9 años de un matrimonio que no había producido hijos, 9 años durante los cuales los rumores de la corte se volvieron crueles sobre quién era exactamente el culpable, la emperatriz Isabel se llevó al recién nacido de inmediato, reclamándolo para el Estado. A Catalina no se le permitió criar a su propio hijo. Pablo fue puesto al cuidado personal de Isabel, criado en los apartamentos de la emperatriz, y Catalina solo podía verlo en ocasiones formales. La cuestión de la paternidad, que Catalina dejó deliberadamente ambigua en sus memorias, añadía otra capa de peligro a su posición. Si Pablo no era hijo de Pedro, el valor de Catalina para la sucesión era aún más precario de lo que parecía. Soportó la separación con un silencio que no era debilidad, sino estrategia, el dolor de una madre transformado en resistencia política. No podía enfrentarse a Isabel, aún no. Así que esperó y leyó otro libro. Isabel murió el día de Navidad de 1761, tras meses de salud declinante, durante los cuales había estado demasiado enferma para conducir los asuntos del Estado, pero demasiado desconfiada de Pedro y Catalina como para delegar coherentemente. La corte había funcionado en un limbo de rumores y miedo. Pedro III ascendió al trono, y Catalina, su esposa durante 16 años, se convirtió en emperatriz consorte, un título con el sonido del poder, pero sin su sustancia. Lo que siguió fueron 6 meses que revelaron la asombrosa ineptitud de Pedro para gobernar, con una exhaustividad que alarmó incluso a sus pocos partidarios restantes. Terminó la victoriosa campaña rusa de la Guerra de los 7 Años en un acto de impresionante imprudencia estratégica. Para 1762, las fuerzas rusas habían ocupado Berlín. Federico el Grande de Prusia, escribiendo a sus amigos, había contemplado el suicidio, creyendo que su reino había terminado. Pedro, que idolatraba a Federico,
concluyó inmediatamente el Tratado de San Petersburgo, devolviendo todos los territorios prusianos ocupados sin condiciones ni compensación. Los soldados que habían sangrado durante 7 años no recibieron nada por su sacrificio. Los generales que habían ganado esas victorias estaban furiosos. Antagonizó a la Iglesia ortodoxa al anunciar planes para secularizar las tierras eclesiásticas. Una reforma que podría haber sido sensata, pero catastróficamente mal ejecutada y sin la preparación diplomática necesaria. Antagonizó al Senado. Se rumoreaba que preparaba una campaña militar para ayudar a sus familiares de Holstein a recuperar Schleswig de Dinamarca, una guerra que no servía a ningún interés ruso. Anunció planes para reorganizar la Guardia Imperial al estilo prusiano, despojando a las prestigiosas unidades de sus privilegios. Mostraba su admiración por Prusia abiertamente y parecía realmente inconsciente de que la mayoría de Rusia lo consideraba ofensivo, incluso traicionero. La corte observaba, la guardia observaba, y Catalina observaba a todos ellos observando. La conspiración que se formó a su alrededor no fue al principio su conspiración. Fueron los hermanos Orlov, 5 en total, hijos de un oficial militar provincial, ahora oficiales de la Guardia, y sobre todo Grigorio y Alexei, apasionados, temerarios y devotos a Catalina, con una intensidad que combinaba lealtad personal con genuina convicción política. Fue la princesa Ekaterina Daskova, apenas de 18 años, ardiendo de indignación por la humillación de Rusia por parte de Pedro, conectada por lazos familiares con la mitad de los conspiradores relevantes y poseedora de una inteligencia que Catalina encontraba verdaderamente estimulante. Fueron oficiales de los regimientos Izmailovsky, Semenovsky y Preobrazhensky, hombres que habían visto a Pedro insultar sus tradiciones. Fue Nikita Panin, tutor de su hijo Pablo, un diplomático cuidadoso que tenía su propia visión de lo que debía seguir, un consejo para limitar al nuevo soberano, aunque los acontecimientos se moverían demasiado rápido como para imponer su esquema constitucional. Pero las conspiraciones requieren un centro, requieren a alguien dispuesto a ser aquello alrededor de lo que todos se unen. Catalina, característicamente, tomó su decisión con claridad y rapidez. En la mañana del 28 de junio de 1762, 18 años exactos después de su recepción en la Iglesia ortodoxa, una coincidencia que casi seguramente no pasó desapercibida para ella. Alexei Orlov llegó al palacio de verano de Peterhof antes del amanecer. Despertó a Catalina. Le dijo que era el momento, que no podían esperar, que uno de los conspiradores, el capitán Pasek del regimiento Preobrazhensky, había sido arrestado la noche anterior por hablar demasiado libremente. La línea de tiempo se había colapsado. Se levantó, se vistió rápidamente con un vestido negro de luto que había usado por la recientemente fallecida Isabel, y cabalgó con él hacia San Petersburgo en la oscuridad de la madrugada. Lo que sucedió después fue uno de los actos políticos más audaces del siglo XVIII, ejecutado con un genio teatral que habría hecho que los filósofos de la Ilustración que ella admiraba contuvieran la respiración con admiración. Catalina llegó a los cuarteles del regimiento Izmailovsky antes de las 5 de la mañana. Bajó del carruaje. Se puso frente a hombres que se habían arrodillado ante una docena de soberanos y les habló en ruso, su idioma, no el alemán ni el francés del poder, diciéndoles simplemente que necesitaba su protección, que Rusia los necesitaba,
que Pedro pretendía destruir todo lo que ellos consideraban sagrado. Cayeron de rodillas. A la luz de la mañana de un verano en San Petersburgo, los soldados de la Guardia Imperial juraron lealtad a una mujer nacida en Alemania, que llevaba 18 años en Rusia, que hablaba su idioma con un acento apenas perceptible, que había leído todos los libros escritos sobre cómo gobernar y que había esperado, con una paciencia extraordinaria, exactamente este momento. Cabalgó por la ciudad con un uniforme de la Guardia Semenovsky. El abrigo verde oscuro del regimiento proporcionado apresuradamente, cuyo propietario anterior, Vasily Bibikov, lo entregó para la ocasión, con el cabello suelto y el rostro sereno. El príncipe Dashkov cabalgaba a su lado. Multitudes se reunieron a lo largo del Nevsky Prospekt. Más regimientos declararon su apoyo. El Preobrazhensky, la Guardia de Caballería. El arzobispo Dmitri Sechenov, de Novgorod, a quien Catalina había cultivado cuidadosamente, la recibió en la catedral de Nuestra Señora de Kazán, y el clero y la congregación gritaron su nombre. Al mediodía, el Senado se había reunido en el Palacio de Invierno y la aceptó como soberana autócrata. El Santo Sínodo la proclamó emperatriz. Para la noche, 40.000 soldados estaban bajo armas en su nombre. Pedro III, que había pasado la mañana en su amado palacio de Oranienbaum, tocando el violín y aparentemente sin darse cuenta de que su trono se desmoronaba bajo él, intentó llegar a Kronstadt por mar, pero la fortaleza ya se había declarado a favor de Catalina. Vaciló en Oranienbaum, redactando cartas conciliatorias, haciendo propuestas, cancelándolas. El conde Múnich, un anciano mariscal de campo que había servido a 4 monarcas rusos y reconocía la inevitabilidad de lo que estaba ocurriendo, lo instó a luchar o huir hacia su ídolo prusiano. Pedro no pudo hacer ninguna de las dos cosas. Capitulado el 29 de junio, firmó su abdicación en Ropsha, una pequeña propiedad al sur de San Petersburgo, donde fue confinado bajo la guardia de Alexei Orlov. Solo pidió que le permitieran conservar a su perro, su violín, un sirviente querido llamado Rumberg, y a una dama particular de la corte, Elizabeth Vorontsova. La mayor parte de la solicitud fue concedida. Murió el 6 de julio, 8 días después de su abdicación, oficialmente de cólico hemorroidal, combinado con lo que el médico que lo atendía describió como un ataque apoplético. La causa fue casi con certeza asesinato. El peso de la evidencia apunta a Alexei Orlov y a los guardias en Ropsha, posiblemente en un enfrentamiento que se volvió violento más que en un asesinato premeditado. La carta de Alexei a Catalina de ese periodo, que sobrevive de forma fragmentaria y discutida, transmite algo parecido a una confesión alarmada. Catalina, que no había ordenado su muerte y se informó que estaba furiosa cuando lo supo, entendió que la historia no la absolvería por completo. No fingió lo contrario. Llevó luto durante 6 semanas y ordenó que fuera enterrado con honores imperiales en el monasterio de Alejandro Nevsky. Tenía 33 años. Era emperatriz del país más grande del mundo. Un imperio que se extendía a lo largo de 11 usos, horarios antes de que los usos horarios existieran. Una nación de tundras heladas y desiertos ardientes, de siervos y príncipes, de 100 lenguas y 100 dioses, de riqueza mineral asombrosa enterrada en su tierra, y pobreza extrema escrita en los rostros de su gente. No tenía ejército propio, no tenía reclamo sanguíneo al trono, no tenía un esposo con una dinastía detrás de él. Tenía su mente, su valor, sus 17 años de preparación y la lealtad de los hombres que la habían puesto en el poder. Comenzó, como siempre lo había hecho,
con la lectura. Estudió derecho ruso, historia, administración provincial. Encargó censos de la población, los recursos y los sistemas judiciales del imperio. Solicitó informes a los gobernadores provinciales, cuyos nombres había memorizado antes de conocerlos. Escribió decenas de miles de cartas a lo largo de su reinado, a gobernadores, a Voltaire, con quien mantuvo correspondencia desde 1763 hasta su muerte en 1778. Una amistad epistolar de 15 años con notable intimidad intelectual. A Federico de Prusia, a Diderot, a D'Alembert, al matemático Euler, a quien trajo a la Academia de Ciencias de San Petersburgo, y a los líderes de la propia Academia. Se convirtió de manera sistemática y deliberada en la persona más informada de la sala. Su Nakaz, la instrucción que escribió durante 2 años, en gran parte en su estudio privado, en las primeras horas de la mañana, para la comisión legislativa que convocó en 1767, fue un documento de ambición deslumbrante. 655 artículos que recurrían extensamente al espíritu de las leyes de Montesquieu, del cual tomó prestado tanto que bromeó diciendo que había robado al varón, a de los delitos y las penas de Césare Beccaria, con sus argumentos radicales contra la tortura y la pena de muerte, y a la tradición cameralista alemana de racionalismo administrativo. El Nakaz argumentaba que la vasta geografía de Rusia requería un gobierno autocrático, mientras insistía, al mismo tiempo, en que esta autocracia debía operar mediante leyes fijas y racionales, no por capricho personal. La tortura, escribió, era una abominación. La pena de muerte debía reservarse para casos extremos. La ley debía ser legible, coherente y aplicada por igual. Voltaire lo leyó y declaró que ningún soberano en la historia había escrito algo así. Federico el Grande, cuya admiración por Catalina era genuina aunque competitiva, estuvo de acuerdo. La comisión legislativa que convocó, 564 delegados representando a la nobleza, a las ciudades, a los campesinos libres y a los cosacos, excluyendo casi por completo a los siervos, deliberó durante 1 año y medio, en más de 200 sesiones, y finalmente no produjo legislación duradera, principalmente porque los intereses de sus grupos constituyentes resultaron irreconciliables. Catalina la disolvió cuando la guerra con los otomanos proporcionó una excusa conveniente, pero el Nakaz, en sí, anunció a Europa qué tipo de gobernante pretendía ser Catalina: ilustrada, moderna, filosóficamente seria. Fue la primera soberana rusa en relacionarse con el mundo intelectual de Occidente como igual, y lo hizo en sus propios términos. Construyó el pequeño Hermitage entre 1764 y 1765 y el Gran Hermitage entre 1771 y 1787, conectados al Palacio de Invierno mediante galerías y pasadizos, el núcleo de lo que se convertiría en una de las grandes colecciones de museos del mundo, llenándolos con arte europeo adquirido en cantidades que incluso sorprendían a los comerciantes de París y Ámsterdam. Solo en 1764 compró toda la colección del comerciante berlinés Johann Gotskowski, 225 pinturas, incluyendo obras de Rembrandt, Rubens y Franz Hals, después de que el deudor de Gotskowski, Federico de Prusia, no pudiera completar la compra. Más tarde, adquirió la colección de Dresde del conde Heinrich von Brühl, 600 pinturas,
la colección parisina de Pierre Crozat, 400 piezas, incluyendo obras de Rafael, Giorgione y Watteau, y la colección de Houghton Hall de Sir Robert Walpole en Inglaterra. Casi 200 maestros antiguos que causaron tal indignación en Gran Bretaña que el Parlamento debatió bloquear la venta. Al final de su reinado, el Hermitage contenía más de 4.000 pinturas, 38.000 libros, 10.000 gemas grabadas y decenas de miles de dibujos y monedas. Fundó el Instituto Smolny en 1764, la primera institución estatal de educación superior para mujeres en Rusia, establecida en el convento Smolny de San Petersburgo, parcialmente inspirado en la Academia Francesa de Saint-Cyr. El plan de estudios incluía idiomas, aritmética, historia, geografía, música y danza. Se inoculó contra la viruela en octubre de 1768, públicamente, de manera dramática, en un momento en que la inoculación aún era profundamente controvertida en Rusia y muchos clérigos ortodoxos la consideraban una interferencia con la providencia divina, usando material inoculado de un niño de 12 años llamado Alexander Markov, a quien recompensó con un título nobiliario y el apellido Ospenikov, Ospeni, de la viruela. Luego ordenó que el programa se extendiera por toda Rusia, inoculando a más de 2 millones de personas en los años siguientes, porque una población enferma no podía construir un imperio. Correspondió extensamente con Diderot, 30 horas de conversación diaria durante su visita a San Petersburgo en 1773 a 1774. Conversaciones que luego describió como dejándole moretones en los muslos por sus entusiásticos gestos. De modo que cuando él tuvo dificultades económicas en 1765, ella compró su biblioteca personal de aproximadamente 3.000 volúmenes. Le pagó un salario de 1.000 libras al año como custodio y le dijo que conservara los libros hasta que ella los necesitara. Nunca los reclamó. Fue un regalo disfrazado de transacción para un hombre a quien admiraba. No era ingenua respecto a los límites de sus ideales ilustrados. Sabía que la economía rusa descansaba sobre la servidumbre, un sistema que ataba a aproximadamente 34 millones de personas, alrededor de la mitad de la población total, a la tierra y a sus señores. Un sistema que encontraba filosóficamente aborrecible y prácticamente intocable. La nobleza que la había apoyado en el golpe se opondría a cualquier reforma seria que amenazara sus intereses con la misma determinación organizada que habían mostrado al elevarla al poder. Caminaba a la línea entre sus ideales y su comprensión pragmática del poder, con una conciencia que oscilaba entre la sofisticación y la angustia. Escribió en su diario que los campesinos eran seres humanos que merecían su libertad. Sabía, al mismo tiempo, que liberarlos pondría en riesgo la estabilidad de todo lo que había construido. Eligió la estabilidad. En 1767, su nuevo estatuto sobre los siervos expandió efectivamente el poder noble sobre sus siervos, haciendo ilegal que los siervos siquiera solicitaran al soberano alivio ante los abusos de sus amos. Fue el compromiso que la historia nunca le perdonaría completamente y que ella misma nunca se perdonó por completo. En 1773, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev surgió de las estepas orientales afirmando ser Pedro III, resucitado y retornado para liberar a los siervos y restaurar las antiguas libertades cosacas. Era carismático, capaz de organizar militarmente de forma improvisada
y catastróficamente equivocado respecto a su capacidad de mantener el poder. Pero los cientos de miles de personas que se unieron a su bandera no se equivocaban sobre sus agravios. Estaban hambrientos, exhaustos, viviendo vidas de indescriptible sufrimiento. Cosacos cuya autonomía tradicional había sido erosionada. Siervos de las fundiciones del Ural trabajando, en condiciones de explotación brutal. Pueblos indígenas de las regiones del Ural y del Volga, irritados por la expansión administrativa rusa. Y siervos comunes que no tenían nada que perder y todo que vengar. La rebelión de Pugachev, el mayor levantamiento popular en la historia rusa antes de 1917, envolvió la región del Volga, amenazó las ciudades industriales del Ural y provocó un miedo genuino en San Petersburgo. Las fuerzas de Pugachev capturaron Kazán en julio de 1774, incendiando gran parte de la ciudad. Sus proclamas prometían libertad a los siervos, la abolición del impuesto de capitación y la exterminación de la nobleza. Sus ejércitos colgaban a los nobles de los árboles con la meticulosidad de quienes habían sido ahorcados por la ley durante generaciones. La respuesta de Catalina fue medida y luego implacable. Envió ejércitos profesionales bajo el mando del general Alexander Suvorov, quien se había distinguido recientemente en campañas contra la Confederación de Bar en Polonia y el príncipe Golitsyn. Prometió amnistía y la aplicó selectivamente, comprendiendo el valor propagandístico de la clemencia mientras autorizaba el castigo colectivo para las aldeas rebeldes. Pugachev fue capturado por sus propios lugartenientes cosacos en septiembre de 1774, transportado a Moscú en una jaula de hierro especialmente construida para prevenir cualquier intento dramático de escape, y ejecutado públicamente en enero de 1775. Fue decapitado y descuartizado ante una gran multitud en Moscú, aunque Catalina, sensible a la opinión europea y a su reputación ilustrada, hizo que su orden de ejecución especificara que la tortura no precediera la ejecución. Un gesto hacia los principios de Beccaria, incluso en el acto de un asesinato de Estado. Pero también entendió que la rebelión era un mensaje que debía leer cuidadosamente. El Estatuto para la Administración de las Provincias de 1775 fue la reorganización más amplia del gobierno provincial ruso desde Pedro el Grande. Las 8 provincias rusas se dividieron en 50 guberni, cada una administrada por un gobernador general con instituciones estandarizadas, tribunales separados por estamento, nobles, burgueses, campesinos, cámaras del tesoro, juntas de bienestar social, responsables de hospitales, casas para pobres y escuelas. El número total de funcionarios administrativos aumentó enormemente. Las reformas no abordaron las condiciones subyacentes de la servidumbre, pero construyeron la maquinaria para administrar un país que el sistema previo gobernaba principalmente mediante amenazas y respuestas ocasionales a crisis. En el extranjero, su visión del lugar de Rusia en el mundo fue nada menos que una transformación imperial. Luchó en 2 guerras contra el Imperio Otomano. La primera guerra ruso-turca, 1768 a 1774, produjo el Tratado de Küçük-Kaynarca, a menudo llamado la derrota otomana más importante antes del siglo XIX. Mediante el dia, cual Rusia obtuvo el derecho a navegar libremente por el Mar Negro. Adquirió territorios entre los ríos Bug y Dnieper y estableció un protectorado sobre los cristianos ortodoxos en territorios otomanos, una disposición que los diplomáticos rusos,
invocarían durante el siglo siguiente. La flota rusa, navegando desde el Báltico alrededor de Europa bajo el almirante Grigori Spiridov, destruyó la flota otomana en la batalla de Chesma en 1770. Una victoria que sorprendió a Europa y demostró por primera vez el poder naval ruso en el Mediterráneo. Crimea, rica en grano, cálida, estratégicamente situada como puerta de entrada entre el Mar Negro y el Mediterráneo, fue anexada en 1783, después de años de cuidadosa preparación durante los cuales Potemkin separó el Kanato de Crimea de la soberanía otomana, apoyando una sucesión de khanes prorrusos. Se hizo sin una guerra formal, un logro diplomático de considerable habilidad. Surgieron nuevas ciudades a lo largo de la costa del Mar Negro. Gerson, fundada en 1778, destinada a ser la principal base naval. Sebastopol, fundada en 1783, que Potemkin llamó el nido del poder naval ruso. Nikolayev, fundada en 1789. Odessa, fundada en 1794, diseñada por el sucesor de Potemkin, de Rivas, con un plano en cuadrícula inspirado en parte en las ciudades estadounidenses, destinada a ser la capital comercial del Mar Negro. Llamó a la región Novorossiya, Nueva Rusia, y pretendía que perdurara. La Segunda Guerra Ruso-Turca, 1787 a 1792, confirmó la posesión rusa de Crimea y de la costa norte del Mar Negro frente a los intentos otomanos de revertirla. El sueño de Constantinopla, de Rusia como heredera de Bizancio, situada a la cabeza de un nuevo imperio ortodoxo que se extendiera desde el Bósforo hasta el Báltico, impulsó el proyecto griego de Catalina, desarrollado junto con Potemkin a comienzos de la década de 1780. El plan contemplaba la partición del Imperio Otomano en conjunto con Austria, colocando a su segundo nieto Constantino, nombrado en honor al último emperador bizantino, nacido en 1779 y educado en griego desde la infancia, en un trono bizantino restaurado en Constantinopla. El proyecto nunca se realizó. La logística superaba incluso los recursos de Catalina y Austria. Resultó ser un aliado cauteloso y finalmente ineficaz, pero moldeó una generación de política exterior rusa y dejó huellas en el paisaje en cada ciudad, nombrada en honor a la antigüedad griega, a lo largo de la costa del Mar Negro. Polonia fue repartida 3 veces durante su reinado. La primera partición, en 1772, dividió el territorio polaco entre Rusia, Prusia y Austria, quedándose Rusia con la mayor parte. Las regiones orientales de lo que hoy son Bielorrusia y Ucrania, aproximadamente 90.000 kilómetros cuadrados y más de 1 millón de habitantes. La segunda partición, en 1793, tras el fracaso del movimiento de reforma constitucional polaco de 1791, la Constitución del 3 de mayo, que Catalina consideraba peligrosa precisamente por ser genuinamente ilustrada y amenazar con estabilizar Polonia, tomó otra enorme porción. La tercera partición, en 1795, tras la derrota del levantamiento de Tadeusz Kościuszko, borró a Polonia del mapa de Europa por completo. Catalina adquirió Curlandia, Lituania y el resto de Ucrania y Bielorrusia, territorios con poblaciones ortodoxas cuya incorporación justificó mediante la solidaridad religiosa. Los patriotas polacos maldecirían su nombre durante siglos. Añadió aproximadamente 200.000 millas cuadradas a los territorios occidentales de Rusia y lo llamó política de Estado. Era humana
y lo sabía, y escribió sobre ello con más honestidad que la mayoría de los gobernantes se permitieron jamás. Estaba sola con un tipo de soledad que pertenece a quienes poseen más poder del que cualquier relación puede equilibrar. Tuvo amantes. 12 son reconocidos con bastante certeza por los historiadores, desde Sergei Saltykov, el elegante cortesano que casi con seguridad fue el padre de Pablo, pasando por Stanisław August Poniatowski, a quien más tarde, con una complejidad que nunca explicó del todo, convirtió en rey de Polonia, pasando por Grigori Orlov, cuya devoción duró 12 años, hasta una sucesión de hombres más jóvenes en sus últimas décadas. Esto era conocido, comentado, objeto de burla en las cortes europeas como escandaloso, aunque ningún monarca con amantes recibía la misma crítica, y era completamente irrelevante para la calidad de su gobierno. Grigori Potemkin fue el gran amor de su vida adulta. Su relación comenzó en 1774, cuando Potemkin tenía 34 años y ya era un general destacado en la guerra contra los turcos. Intercambiaron unas 1200 cartas, escritas diariamente, a veces varias veces al día, apasionadas, juguetonas, intelectualmente profundas y en ocasiones furiosas. Ella lo llamaba León de la selva, faisán dorado, alma gemela. Él la llamaba Madre soberana, queridísimo corazón, y con frecuencia nada que pudiera considerarse respetable. Las pruebas sugieren que se casaron en secreto a finales de 1774 o principios de 1775, una unión morganática que nunca podía hacerse pública, pero que ambos consideraban vinculante. Era una figura más grande que la vida, brillante, excéntrico, propenso a depresiones profundas que lo mantenían en cama durante días. Capaz de una visión extraordinaria, comprendió la importancia estratégica del Mar Negro y de Crimea antes que nadie en la corte, y de una pereza desastrosa. En una ocasión dejó sin abrir despachos durante 6 semanas en medio de una campaña militar crucial. Construyó la flota que luchó contra los otomanos, prácticamente desde cero, en una década. Administró Nueva Rusia con una energía volcánica, supervisando personalmente la fundación de ciudades, el reclutamiento de colonos de Alemania y los Balcanes y la construcción de puertos. Organizó el famoso viaje a Crimea de 1787, durante el cual Catalina recorrió sus nuevos territorios del sur en una flotilla de 14 galeras en compañía del emperador Habsburgo José II y varios embajadores europeos. Un espectáculo de triunfo imperial que incorporó la expresión aldea Potemkin, más tarde usada injustamente para sugerir que los asentamientos eran meras fachadas, al vocabulario diplomático. Murió el 5 de octubre de 1791, en una carretera de Moldavia, de fiebre y agotamiento, a los 52 años, mientras regresaba de negociaciones de paz en Iași. Catalina lloró durante días y, según se dice, afirmó que ya no le quedaba nadie en quien confiar. Fue una madre distante. Pablo, su hijo, le fue arrebatado antes de que pudiera conocerlo. Su relación, cuando él fue lo suficientemente mayor como para tenerla, estuvo marcada por años de separación, por la creciente paranoia de Pablo y su profunda inseguridad sobre su propia legitimidad, y por la preferencia apenas disimulada de Catalina por su nieto Alejandro, nacido en 1777. Se encargó personalmente de la educación de Alejandro, supervisando el plan de estudios desarrollado por el suizo Frédéric César de la Harpe, un republicano convencido que enseñó al heredero de Catalina
sobre la libertad y el gobierno popular, una ironía que Catalina parecía disfrutar. Ella misma escribió manuales educativos para Alejandro, historias sobre un príncipe llamado el Zarevich Cloer, que aprende sabiduría a través de la experiencia, fábulas en la tradición de los escritos educativos de Locke. Fue una abuela presente de una manera que nunca se le permitió ser madre, y volcó en Alejandro la atención educativa que una vez se había dado a sí misma. En sus horas privadas escribía obras de teatro, varias comedias que satirizaban las supersticiones que intentaba erradicar, una de las cuales se burlaba de las logias masónicas que consideraba políticamente sospechosas, cuentos para sus nietos, libretos de ópera, como la ópera Phoebe, y otras compuestas en colaboración con músicos de la corte, y extensas memorias en francés y ruso que revisó repetidamente a lo largo de su vida, perfeccionando el retrato que deseaba dejar. Escribía cartas a Voltaire llenas de ingenio y placer intelectual. Escribía en francés cuando quería ser elegante y precisa. El francés era el idioma en el que había aprendido a pensar filosóficamente. En ruso cuando quería sentirse en casa. En alemán casi nunca, como si hubiera decidido hacía mucho tiempo que Sophie de Stettin era una persona que ya no existía y no merecía su atención. Gobernó durante 34 años. Cuando murió el 17 de noviembre de 1796, no de forma dramática, sino a causa de un derrame cerebral cayendo al suelo en su vestidor privado en el Palacio de Invierno, aparentemente mientras se vestía, sin recuperar nunca la conciencia. Rusia era un país fundamentalmente diferente al que había heredado. Su territorio se había expandido en aproximadamente 200.000 millas cuadradas en el oeste y el sur, sin contar las adquisiciones en Siberia y Alaska. Su población había crecido de unos 19 millones en 1762 a aproximadamente 36 millones en 1796. Su prestigio en Europa se había transformado de una curiosidad periférica, un estado que Pedro el Grande había introducido por la fuerza en la diplomacia europea, a una potencia central continental, una de las 5 grandes potencias cuyo acuerdo u oposición determinaba el destino de los estados más pequeños. Las ciudades que fundó aún existen. El Hermitage sigue en pie, ahora con 3 millones de objetos en su colección. Las instituciones educativas que creó perduraron y se convirtieron en la base de sistemas posteriores. Las reformas legales que intentó, incluso donde fracasaron, establecieron marcos y precedentes sobre los cuales otros gobernantes construirían. Había querido liberar a los siervos y no pudo. Había querido crear una nación gobernada por leyes racionales y tuvo que conformarse con una nación gobernada con mayor coherencia que antes. Había querido ser amada y en cambio fue temida, respetada, a veces odiada y finalmente venerada. Había querido, por encima de todo, demostrar que una mujer nacida en el extranjero, sin derecho hereditario al poder, podía convertirse en la mayor gobernante que Rusia hubiera conocido. La historia, imperfecta y debatida como siempre es, en gran medida le ha concedido ese punto. El nombre Catalina la Grande no le fue dado por admiradores. Le fue otorgado por el Senado ruso, formalmente, en 1767, cuando aún vivía y se encontraba en el apogeo de sus ambiciones legislativas. Según se dice, rechazó el título con su característico ingenio, afirmando que no había hecho más de lo que cualquier soberano debía hacer, que solo la historia podría juzgar si el epíteto era merecido.
pero lo aceptó, porque también sabía, como lo sabía desde que era una niña de 15 años, memorizando el catecismo ortodoxo en un idioma que llevaba meses aprendiendo, que el gesto correcto, en el momento correcto, es una forma de verdad en sí misma. La historia no siempre ha sido amable con Catalina la Grande, ni debería serlo siempre. La expansión que celebró desplazó a pueblos. Los tártaros de Crimea, los pueblos de las estepas del Volga, los polacos cuya nación ayudó a borrar. Los siervos a quienes compadecía filosóficamente permanecieron en servidumbre, y en algunos aspectos su condición se endureció durante su reinado. Las particiones de Polonia fueron actos de ambición imperial, ejecutados con un cinismo que incluso algunos de sus propios ministros encontraron incómodo. Escribió con elocuencia sobre la justicia y la humanidad, mientras gobernaba un sistema en el que un siervo podía ser azotado hasta la muerte por orden de su señor sin recurso legal. Fue una persona de su tiempo, lo que significa que cargó con los fracasos morales de ese tiempo junto con sus logros intelectuales. Verla con claridad es ver ambas cosas. Y aún así, una niña de un pequeño principado alemán llegó a Rusia con 14 años, sin hablar ruso, sin conocer a nadie, sin aliados, sin herencia y sin ninguna razón particular para creer que sobreviviría a la corte de una emperatriz desconfiada. Sobrevivió, prosperó, leyó todo, conoció a todos, esperó con una paciencia extraordinaria a que el mundo se organizara en la forma que necesitaba. Cuando llegó el momento, actuó con rapidez, determinación y un instinto teatral perfecto. No fue una princesa que tropezó con el poder. No fue una mujer elevada por los hombres que la rodeaban. Fue una estratega que pasó 17 años construyendo la base de una revolución que tomó una sola mañana. Fue una filósofa con ideas reales sobre la justicia y el gobierno que pasó 34 años negociando diariamente la distancia entre el ideal y lo posible. Fue una gobernante que expandió el país más grande del mundo y luego se sentó a escribir una carta a Voltaire sobre ello, porque quería hablar con alguien inteligente. Fue Catalina la Grande. Se ganó cada sílaba.